Ya listo. Amén. Buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están presentes, a los que van a oírlo después. Que el Señor les bendiga, les fortalezca. Esperamos en el Señor que estén bien, que este movimiento de ayer haya sido solamente un movimiento, sabiendo de que vivimos en un país que se mueve, pero sobre todas las cosas, que nuestra esperanza y nuestra confianza siempre esté puesta en el Señor. Vamos a dar inicio en oración, así que le invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos primeramente gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, nos has guardado, has provisto para nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque también así en lo espiritual tú nos has dejado tu palabra, Señor. También la oración, la alabanza, que podemos exaltar y bendecir tu nombre. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das para recibir la enseñanza de tu palabra. Bendice, Señor, a mi hermano Rodrigo. Unge sus labios, su mente, su corazón, Señor. Bendice su vida, su hogar, su familia. Te pedimos que tú nos hables a través de él, a través de tu bendita palabra. Señor, abre nuestros oídos, nuestro corazón para recibirla, atesorarla y hacer esa palabra que tú tienes para hoy. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que está oyendo este mensaje. Obra sobre la realidad de cada hogar, Señor. En tu nombre, Jesús, pedimos que tú levantes al que esté caído, al que está enfermo, Señor. Pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Al que está afligido, Señor, que el gozo de tu salvación inunde el corazón de cada uno de mis hermanos. Que el gozo, Señor, que solo tú puedes dar, y la paz que solo viene de ti sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Se ve bien, ¿no es cierto, hermano, la presentación? ¿Ya? Vamos a continuar ya en esta mañana con estos estudios que ya llevamos varias semanas, ya sobre los evangelios sinópticos. Amén. Nuestra hermana Jimena nos dio las últimas bendiciones con esta enseñanza de las bienaventuranzas. Amén, que dejó nuestro Salvador para nosotros. Vamos a repasarlas rápidamente. Amén. Y lo que continúa, ¿verdad? Después de estas bienaventuranzas, el Señor Jesús nos va a dar la vida práctica de lo que Él ha ido enseñando en este famoso Sermón del Monte. Ya recuerden, este Sermón del Monte el Señor lo hizo y está presentado en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Ya? 5, 6 y 7 de Mateo. El Señor dice que empezó a enseñar. Ya era la costumbre, así como está ahí en la fotito, era la costumbre que el maestro se sentaba en la parte alta de un monte, de un cerro, y la gente se sentaba a los pies de este cerro. Y ahí él empezaba a enseñar. Ya tenemos que entender también y saber que en esos tiempos no había locomoción colectiva, no había aviones, no había tanto ruido como ahora. Entonces no necesitaban micrófonos ni parlantes, sino que se sentaba el Señor arriba y con su sola voz estaban todos pendientes y atentos a lo que él decía. Y él empezó a predicar sobre estas bienaventuranzas, ya que las podemos ver ahí en Mateo 5, del 13 al 12. Ya nuestra hermana Jimena también nos compartió este cuadro, ya que es bastante, es un cuadro comparativo que nos puede ayudar un poquito a entender estas bienaventuranzas, ¿verdad? Hablaba de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los que anhelan justicia, de los misericordiosos, ya de los limpios de corazón, de los pacificadores y de los que padecen persecución. Ya estas bienaventuranzas, como dije la semana pasada, son hermosas, ya son casi un poema y tienen a su lado, ¿verdad?, bastante emotivo, pero la verdad es las cosas que el Señor las dijo con un propósito. ¿Ya? Y vamos a ver ahora un poquito este propósito y cómo desarrollar en nuestras vidas estas bienaventuranzas. Ahí despertó el audio, hermana. Ahí sí. Amén. Dios quiere, ¿verdad?,
que nuestra vida produzca buenas obras. Ya eso es importante. Ya tenemos que tenerlo bien en cuenta. Ya el Señor quiere que nuestra vida produzca buenas obras. Ya, como les vuelvo a repetir, el Señor dejó las bienaventuranzas y ahora Él nos va a dar algunas instrucciones y nos va a dar algunas enseñanzas. Recuerde que Jesús es nuestro maestro por excelencia. Y algunas enseñanzas, cómo llevar a la vida práctica estas bienaventuranzas. ¿Ya? Eso es importante. Siempre el Señor, cuando nos enseña y cuando leemos la palabra del Señor y la estudiamos, ¿ya? El versículo que sea, el libro que sea, tenemos que sacar una enseñanza y una aplicación práctica para nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor dice que debemos escudriñar la Escritura, no solamente leerla superficialmente y como decía alguien por ahí, dar la ración al Señor de lectura diaria y pasamos de largo, sino que leemos un pasaje y lo llevamos a la vida práctica. ¿Ya? Lo primero que hace el Señor siempre en nuestras vidas, nos advierte del peligro, de las consecuencias, antes de darnos una enseñanza. Ya nos advierte. Recuerden que cuando el Señor, Adán y Eva, ¿verdad?, los echó del huerto, puso como advertencia una espada, dice, con 2 querubines a los lados que se movían. ¿Ya? Esa era una advertencia para ellos que ya no podían volver a entrar. ¿Ya? Y el Señor, a través de estas enseñanzas, ya nos quiere dar 3 ejemplos, ¿ya? Para que no seamos como los fariseos, ya de cómo debemos, antes de empezar a hacer buenas obras, la manera correcta de cómo debemos hacer, tanto la caridad, la oración y el ayuno. Ya aquí nos va a dar 3 ejemplos bien marcaditos el Señor de cómo debemos llevar nuestra vida a través de estas buenas obras en estos 3 aspectos que Él nos va a mostrar ahora. La caridad. Ahí en Mateo 6, del 1 al 4, los voy a leer yo. Dice, Jesús y las limosnas, dicen, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La nueva versión, ya la NTV, que algunos pasajes han sido tomados de manuscritos más antiguos que se encontraron, no aparece esta frase que dice que te recompensará en público. Solo dice, si puede leer la NTV, el 6, la nueva traducción viviente dice, el versículo 4, dice, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ya no habla, las nuevas traducciones no hablan de la recompensa en público. Ya eso lo tenían unos manuscritos que no eran los más antiguos que se habían encontrado. Ya después esto ya no aparece en las nuevas versiones, ya porque a veces se dice, que nos van a ver todo lo que hicimos, el Señor nos va a poner en alto para que todos nos vean. La verdad, las cosas que la recompensa que el Señor tiene para nosotros son recompensas celestiales, son recompensas espirituales. Ya, si bien es cierto, el Señor nos bendice en esta tierra, pero la recompensa que siempre el Señor habla en la Escritura son recompensas y tesoros que nos estamos haciendo en los cielos, ya no aquí en la tierra. Ya, para que también dentro de lo que el Señor nos va a enseñar acá de las limosnas, ya nos demos cuenta de lo que estamos haciendo para el prójimo, debemos hacerlo como para el Señor, y no para que nos estén viendo. ¿Ya? La caridad es un sentimiento, ya esta es una definición del diccionario, y es una actitud que nos impulsa a interesarse por los demás, por las demás personas, y a querer ayudarlas, ya especialmente a las que son más necesitadas. Ya eso es la caridad de lo que está hablando aquí el Señor. Vamos a leer en Proverbios 3:27. Hermana Nancy, no sé si está por ahí. Ahí está. Tiene que activar su micrófono, hermana Nancy, acuérdese. Ya. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. Voy a leerle yo Mateo 25, del 37 al 41 lo que dice. Y está hablando aquí del juicio, ya cuando el Señor ya venga y haga juicio sobre las naciones, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando usted, hermano, hace caridad, se lo está haciendo al Señor. Ya el Señor nos manda a hacer caridad, nos manda a ayudar al necesitado, y además Él nos dice, ya que cuando uno hace esta cosa, y la hace obviamente con el fin correcto, ya con el fin correcto, que ahí lo vamos a ver un poco más adelante, lo hacemos como para el Señor. Primera de Juan 3:17. Hermana Andrea, por favor. Amén. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermana Jimena, Santiago 2:15-17. ¿Al 17? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Entonces el Señor nos manda a hacer buenas obras. Ya el Señor nos manda. Es un mandamiento del Señor. Si usted dice que tiene fe, tiene que demostrarlo a través de ¿qué? De sus obras, dice el apóstol Santiago. Así que eso es importante, es un mandamiento del Señor. ¿Cuáles son algunas razones incorrectas para hacer estas buenas obras? Ya porque vemos en este mundo, en la televisión, mucha gente que hace muy buenas obras, ¿verdad? Pero no sabemos cuál es el fin que ellas tienen detrás de estas buenas obras. Mucha gente dice, bueno, esta persona ya se ganó el cielo por todo lo que ha hecho, pero la verdad las cosas es que el Señor va más allá y quiere ver el corazón de esa persona, cuál es el motivo y el fin para hacer estas buenas obras. Ya alguna razón incorrecta para hacerlo es hacerlo hipócritamente, ya para que la gente lo vea. Ahí la fotito, ¿verdad? Ahí está bien ilustrativa, ya cuando uno está dando, ¿verdad? Ya se está sacando la foto, miren lo que estoy haciendo, y todo con todo esto del Facebook, con el Twitter, ya todos suben fotos, estoy haciendo una buena obra, fui a construirle una casa a una persona que se le quemó, y dice el Señor que si lo hacemos de esa manera, ya estamos siendo hipócritas. Es para que la gente nos vea, nos aplauda, o como diríamos ahora en el lenguaje moderno, nos dé su like, ¿verdad? Me gusta lo que estás haciendo, ¿ya? Dice el Señor que ya Él tiene su recompensa. Ya cuando Él está haciendo eso y la gente lo alaba por lo que hizo, el Señor dice que Él no va a recibir recompensa porque ya la tiene. ¿A través de qué? De esos likes que le están dando a través de Facebook o las felicitaciones. Ya también para vanagloriarnos de las cosas que podemos hacer. Mira, yo pude dar esta cantidad de dinero a la obra del Señor, o pude hacer esto para bendecir a alguien que tuvo problemas, no sé, con un terremoto, con algo, y ya nos estamos vanagloriando. Entonces son razones incorrectas de hacer estas buenas obras para recibir la gloria y el favor de los hombres. Ya esto es muy bien, muy mal visto hoy en día, o lo hemos visto bastante. Ya todo esto de los sobornos, de que entregan dinero políticos, ¿verdad? Para recibir favores. Ya eso también está condenado por el Señor. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en estos capítulos. ¿Qué es lo que significa esta palabra recompensa? Ya esta palabra, ¿verdad? Se escribía al final de las facturas. Ya una vez que se había efectuado este pago, ya se escribía la palabra recompensa. Y significaba que el vendedor ya había recibido la totalidad del pago que se había convenido. Ya cuando uno contraía una deuda, al final, cuando ya la cancelaba, se escribía esta palabra. Ya recompensa, ya está todo listo. Mira, vamos a ver algunos ejemplos en Proverbios 19:17. Hermana Nancy, active su micrófono y nos lee Proverbios 19:17. Y después nuestra hermana Andrea, en Mateo 10:42. ...19... A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá a pagar. Amén. ¿Y Mateo 10:42? Amén.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Y y el Señor siempre nos recompensa, ¿eh? Aunque nosotros no queramos, porque muchas veces hacemos cosas para el Señor, hacemos una buena obra, y cuando leemos esta escritura nos decimos, no, si nosotros en realidad no queremos recompensa, lo hacemos porque amamos al Señor. Y eso está bien que lo hagamos porque amamos al Señor. Pero dice que el Señor, ya cuando nosotros le prestamos a un pobre, es como que a Dios le prestásemos ese dinero, o le diéramos ese dinero. Y dice que el Señor no es deudor de nadie. Entonces Él sí o sí, aunque nosotros no queramos, ¿verdad? Él nos va a recompensar. Él nos va a recompensar. Pero siempre y cuando lo hagamos por el medio correcto. Ya tenemos que tener eso bien en cuenta. ¿Ya? Y este medio correcto o la forma correcta de hacerlo, ya también nos habla el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios. Ya una persona hipócrita, ya es aquel que hace estas buenas obras solo por aparentar. Ya no tiene compasión y no tiene algún otro motivo bueno, sino que simplemente por aparentar para que la gente lo vea. ¿Ya? Sus acciones pueden ser muy buenas. Ya nosotros podemos ver que las acciones que hace mucha gente pueden ser buenas, pero quizás los motivos son los malos. ¿Ya? Y eso es lo que está el Señor condenando. El motivo por el cual estamos haciendo las cosas o estamos haciendo las buenas obras. Ya recuerden que había en Hechos se relata la historia esta de Cornelio, ¿verdad? Que dice que sus buenas obras llegaban como olor fragante a la presencia del Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Mandó al apóstol Pedro, ¿ya? Y para que él le presentara el Evangelio a esta persona, que aún no conocía de Cristo, pero sí sus buenas obras las hacía de corazón. Y estas, dice la palabra, habían llegado como un olor fragante hasta la presencia de Dios. Hermana Jimena, por favor, 1 Corintios 13, del 1 al 3 y el versículo 13. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Y ahí podemos ver la forma correcta de hacer nuestras buenas obras. Ya, por amor, por amor. También dice la Escritura que, ¿para qué hacemos estas buenas obras? Para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces no se olvide, hermanos. Y el apóstol Pablo, más allá, dice, si hablo lenguas humanas, angelicales. O sea, a veces podemos ver, podemos ver a algún hermano hablando en lenguas, pero después lo vemos saliendo y no tiene amor, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo aquí nos llama la atención también con eso. Ya, si podemos dar todo lo que tenemos a los pobres, pero no tenemos amor, dice, de nada soy, de nada. Lo único que hacemos a la presencia del Señor con esa actitud es hacerle ruido, ya, es hacerle ruido. Cuando van a pasar, por ejemplo, la ofrenda, y siempre digo lo mismo, la van a pasar la ofrenda y usted dice, chuta, ya van a empezar a pedir, mejor no lo dé, hermano, porque el Señor no se lo va a recibir. El Señor no le va a recibir eso, usted va a perder ese dinero, el Señor no se lo va a recibir. Quizá usted lo va a dar a la iglesia lo va a usar, pero para el Señor, ya, es un dinero que Él no se lo recibe como una ofrenda grata. Es más, el Señor dice, si usted va a entregar su adoración al Señor, ya sea en oración, en alabanza, entregando dinero, diezmo, lo que sea, en adoración a Dios, y usted ahí se acuerda de que tiene algo contra su hermano, dice, deje su ofrenda ahí, vaya y reconcíliese con el hermano. Y esto es importante porque realmente el que nos recuerda que tenemos algo en contra de algún hermano o algo que arreglar es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces es importante que obedezcamos. O sea, si usted va a empezar a orar, va a empezar a cantar alabanzas al Señor, y se recuerda en ese momento que tiene algún problema con un hermano, deje esa alabanza de un lado, porque el Señor no se la va a recibir de esa manera. Vaya y reconcíliese primero con su hermano, y después vaya y entregue su adoración al Señor, para que ésta suba como olor fragante al Señor y el Señor se la reciba.
Entonces es importante, hermanos. Las buenas obras que estamos haciendo y que el Señor nos está enseñando que debemos hacerlo por las razones y los motivos correctos. Y las intenciones correctas también. ¿Ya? Y como leímos en 1 Corintios 13, es por amor. Porque primeramente amamos al Señor y amamos a nuestro prójimo. Y el Señor siempre nos enseña primero lo que Él ha hecho por nosotros. Dice, ustedes me amaron, ¿por qué? Porque yo les amé primero. ¿Se dan cuenta que el Señor siempre nos muestra lo que Él hace por nosotros? El Señor Jesús, ¿qué hizo con los pobres? Ayudaba a los pobres, sanaba a enfermos, y después que hace estas cosas el Señor, nos dice a nosotros que también debemos hacerlas. ¿Ya? Entonces, importante. Buenas obras con buenos propósitos, en amor al Señor primeramente y después a nuestro prójimo. Pareciera que hay como una contradicción ahí en Mateo 5, no sé, se lo di a alguien, en Mateo 5, 13 y 16. Sí, mi hermana Nancy, por favor, léanos Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Mateo capítulo 5, 13 al 16. Active su micrófono. Bonita bufanda que se consiguió hermana Nancy. Hermano Rodrigo no me la había dado a mí, me dio 15, 16. Aquí ¿Cuál es que me dijo? Mateo capítulo 5 del 13 al 16, pero léalo igual hermana Nancy. Ya activó su micrófono. Aproveche. Ya. ¿De dónde me dijo? Mateo 5 del 13 al 16. El 13, ya. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Hasta Amén. ahí? Amén. ¿Se dan cuenta? Nuestras buenas obras, ¿para qué son? Para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces pareciese que haber una contradicción porque dice, para que vean, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, ¿tienen que ver lo que hacemos o no? Buena pregunta. Vamos a aclarar a qué se refiere. Primero, somos la luz del mundo. Y eso es importante. Y como dice la Escritura, la luz no se pone debajo, ¿verdad?, de una cama. No, pero uno la pone en la mesa arriba para que alumbre. Ya también somos la sal del mundo, ya para sazonar. Y si no estamos sazonando, si no estamos mostrando la luz de Dios al mundo a través de nuestro ejemplo, ya estamos siendo una sal que dice que perdió ya, que perdió el fin para el que fue creado. ¿Ya? Y para lo único que sirve, dice esta sal, es para ser pisoteada. ¿Ya? La sal, cuando ya no servía, ¿ya? ¿Qué se hacía con esta sal? Se echaba en los caminos. Se echan los caminos para que los caminos se pongan duros. Entonces, por eso dice que para lo único que sirve es para ser pisoteada. Veamos lo que dice Mateo 6, 2, 4. Primero, que no debemos llamar la atención, ¿verdad?, cuando damos al necesitado. Ya yo le dejé esa fotito porque habla de las trompetas. Cuando ustedes den, dice, no hagan sonar trompetas. Y ahí estaba el arca, ¿ya? Más o menos así era el arca en ese tiempo, que estaban en los templos, donde se depositaba el dinero. Entonces, si se dan cuenta, no sé si se ve, se alcanza a notar ahí, es como una trompeta, ¿verdad? Que ancha arriba y termina chiquitita abajo. Era para que me dieran las monedas, pero no sacaran. ¿Ya? Por eso tenía esa forma. Entonces, ¿qué hacían estos fariseos cuando iban a dar estas monedas o iban a dar en el templo? Las tiraban de arriba y empezaban a sonar cuando caían. Entonces, por eso dice la Escritura, no llamen la atención, no hagan sonar trompetas cuando ustedes se estén dando. Ya, refiriéndose a esto,
Y también refiriéndose, si lo llevamos a los tiempos actuales, en lo que podemos estar haciendo nosotros. Ya cuando dicen vamos a ofrendar, no sé, pues, si alguien saca un billete de 20 y lo muestra y lo tira al ofrendero, es lo mismo. Ya estar haciendo sonar trompeta cuando están dando por caridad. En algún tiempo cuando me tocó viajar a Temuco, yo andaba buscando una iglesia donde poder congregarme los días que me quedaba allá. Y me tocó una iglesia que estaba súper cerca de donde me estaba hospedando, y justo me tocó una iglesia donde hablaban de la prosperidad y la persona que estaba dando la palabra adelante, después cuando llegó el momento de pasar la ofrenda, vengan, ofrenden acá adelante, dijo, y se metió la mano al bolsillo, sacó un billete de 10.000 pesos y empezó a mover. Vengan a traer sus ofrendas al Señor. Ya fue el momento en que yo me paré y me fui porque ya dije, esto no puede ser. Ya, eso es tocar trompeta, ¿se dan cuenta? Para que vean la gente lo que le estamos dando al Señor. Ya, tenemos que entender que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Ya, y no tenemos que hacer sonar trompeta, como dice acá, que los demás sepan lo que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a leer estos versículos, ya que están hablando sobre lo mismo. Hermana Andrea, por favor. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén. Ahí están los tres ejemplos que nos está dando el Señor Jesucristo de la manera correcta de cómo debemos hacer las cosas. Ya vuelvo a repetir, caridad, nuestras oraciones, y también nos va a hablar de nuestro ayuno. Amén. Debemos orar ya, y que nuestras oraciones agraden al Señor. Ya no tanto aspaviento, no tantas palabras, lo vamos a ver ahora en la oración, ¿verdad? Porque a veces escuchamos verdaderos poemas en público. Ya el hermano empieza a orar, no estoy hablando de nuestra congregación, empiezan a orar y tú, Dios que está allá en los cielos, inclina tu oído, nosotros que estamos acá en la tierra y dígnate oírnos. Y verdad que son oraciones bastante glamorosas, pero que la verdad de las cosas que tenemos que entender, que nuestro Dios es nuestro Padre. Ya cuando mis hijas se levantan en la mañana o quieren saludarme o pedirme algo, no me hablan de lejos ni me hablan alegorías, sino que me van y me abrazan, se acercan a mí, me hablan confiadamente. Entonces, sin perder obviamente el respeto, ya no tenemos que usar estas oraciones para que los demás nos vean y puedan decir, oye, qué espiritual el hermano. ¿Ya? Y a veces, sobre todo, estamos en reuniones o estamos con gente que no conoce del Señor. Entonces, con mayor razón, ¿verdad? Nuestras oraciones tienen que ser ¿para qué? Para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, siempre lo que hacemos, tiene que ser para agradar a Dios y para glorificarle a Él. Cuando ayunamos, lo mismo, tenemos que hacerlo para tener comunión con el Señor y para agradar al Señor, no para agradar a los hombres. Ya, si usted se encuentra con un hermano en la fe que no ha visto por años y justo le tocó ayunar ese día y se lo topa en la calle o en algún lado donde usted esté y le dice, hola hermano, ¿cómo está? Hoy vamos a almorzar juntos porque hace tiempo que no nos vemos. Y usted dice, no puedo, estoy ayunando, y pone cara de pena, cara de hambre. Yo creo, hermanos, que en esas circunstancias usted tiene que tomar a su hermano y ir a almorzar con él. Ir a almorzar con él. Y ya deja el ayuno para después o para mañana. Pero va y está con el hermano, porque eso es lo que el Señor quiere. Ya, lo primero que el Señor nos exige es que lo que hagamos sea por amor. Ya eso tengámonos siempre en cuenta. Hermana Jimena, Colosenses 3, para resumir todo esto de cómo lo debemos hacer. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Y ahí está resumido, ¿verdad? Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para que nos vean los hombres. Ya van a haber momentos, sí, en que la gente se va a dar cuenta de de las cosas que hacemos, pero como les digo, tenemos que glorificar al Señor. Vamos a ver un ejemplo más adelante de Daniel, ya que él oraba, dice, abriendo las ventanas de donde él estaba, de su alcoba, y todos los demás lo veían cuando oraba. Ya, pero eso lo hacía por costumbre. Entonces, hay momentos en la vida en que sí la gente va a ver nuestras buenas obras o va a ver lo que estamos haciendo. Pero siempre, hermano, recuerde, para glorificar a Dios. La oración, ya esto lo encontramos en Mateo 5, 6 del 5 al 15 y en Lucas 11, del 2 al 4, ahí está la oración modelo. Jesús nos enseña dos formas, ya, o maneras correctas de orar, ya. Debemos hacerlo en secreto, ya, eso es lo primero. Debemos hacerlo en secreto. Vamos a leer, no sé si le di a alguien ese versículo. No, Mateo 6, yo se los voy a ir leyendo. Dice, Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Entonces debemos hacerlo en secreto. Ya no para ser vistos ni para gloriarnos de que somos buenos oradores. Ya vamos a ver un ejemplo donde sí, ya sí Daniel dejó que fuese visto cuando él estaba orando. Hermana Nancy, por favor, Daniel 6, del 10 al 11. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. ¿Qué había Amén. pasado con Daniel? ¿Recuerda la historia de Daniel? ¿Verdad? Cuando unos malvados ahí que estaban junto a Daniel y que servían al rey, no querían que Daniel orara al Dios, y ahí querían que el rey los matara. Entonces hicieron un edicto que durante 30 días no podía nadie más orar si no fuese al rey. Y Daniel, como lo hacía de costumbre, porque era una costumbre que él tomaba y oraba al Señor. Y entonces él dice que abrió la ventana, oró mirando a Jerusalén, como era la costumbre. Ya todavía es la costumbre de los judíos orar mirando hacia Jerusalén. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando el rey Salomón ya dedicó el templo al Señor, él hizo una oración larga. Y dentro de esa oración, él dijo, y cuando tu pueblo, ¿verdad?, ore y pida ayuda mirando a Jerusalén, tú le oirás. Entonces, por eso esa costumbre está hasta el día de hoy, de que todos los judíos oran mirando hacia dónde, hacia Jerusalén. Entonces, en esta ocasión, si era necesario o no, que la demás gente viera cuando Daniel estaba orando. ¿Ya? Entonces, ahí la luz de él alumbró. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hay momentos en que sí necesitamos orar en público. No es malo orar en público, eso no es lo que está diciendo la palabra. No es malo orar en público. Ya nosotros podemos ponernos de acuerdo a orar. Por ejemplo, cuando están las reuniones de oración en la semana. Todos estamos orando y todos nos vemos orando y eso no es malo. Ya lo que está diciendo acá es cuando lo hacemos de la forma y con el fin incorrecto. También habló del contenido de la oración. Ya dice en Mateo capítulo 6 del 7 al 8. Hermana Andrea, usted lo iba a leer en la versión NTV, por favor. Amén. 7 y 8. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Amén. Hermosa palabra, ¿verdad? El Señor sabe lo que necesitamos, hermano.
antes de lo que usted le diga. Entonces al Señor no lo vamos a impresionar, eso es lo primero. El Señor nos impresiona por nuestras palabras. Ya, por mucho que le pongamos adornos, Él nos impresiona. Si usted quiere una bonita manera de aprender de oraciones, ¿verdad? Que están en la Biblia, lea los Salmos. Hay hermosa oración ahí que hizo el rey David. Y podemos usar frases de ahí, por supuesto que sí. Siempre y cuando lo hagamos con el entendimiento ¿verdad? Y con un corazón queriendo agradar al Señor, queriendo adorarle, ¿ya? No, si no es malo adorar a Dios, usar pasajes bíblicos también para hacerlo, no es malo. ¿Ya? Como vuelvo a repetir, ¿ya? Pero sí habla el Señor, y Jesucristo aquí está enseñando, de estas vanas repeticiones, como dice la NTV, de estas palabrerías. ¿Ya? Tampoco quiere decir esto que no podamos orar por un mismo motivo varias veces. ¿Ya? Tampoco quiere decir eso. Ya uno puede orar por una necesidad muchas veces, pero lo que quiere decir esto es que no se vaya a hacer algo cotidiano, algo que sea y que lo hagamos simplemente por repetir algo, ya como puse ahí, con un corazón carente de deseo, ya con falta de fe, porque ya lo hemos repetido tantas veces que al final, cuando usted, y no sé si a alguien le ha pasado, cuando ora muchas veces por una necesidad y lleva días, semanas orando, cada vez como que la fe se va apagando un poquito. Ya uno no ora con el mismo fervor que lo hacía al principio cuando uno, por ejemplo, va a orar por un enfermo. Al principio, no sé, pues un hermano está enfermo de cáncer, una enfermedad bien grave, y nos ponemos a orar fervientemente y hasta lloramos, pero después cuando va pasando el tiempo y seguimos orando por esa misma necesidad, quizás ya no tenemos, ¿verdad? Ya no tenemos el mismo deseo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha transformado en repetir lo mismo una y otra vez. Entonces, a eso es lo que está apuntando el Señor. Mateo 26:44, hermana Jimena. Y dejándolos se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el Señor sí oró las mismas palabras 3 veces? Pero nos damos cuenta en la agonía y nos damos cuenta el corazón que tenía el Señor mientras repetía estas palabras. No eran palabras al aire, no eran palabras vanas. Entonces tenemos que tener cuidado, ya que nuestras oraciones no sean repetitivas, porque a veces tenemos oraciones tipo, que hacemos, por ejemplo, cuando nos pide alguien, cuando nos juntamos en una reunión de hermanos, oye, ¿alguien puede orar por los alimentos? Y sacamos ahí nuestro cassette y tenemos nuestra oración tipo, ¿ya? O la reunión de oración. Ya, hermana Nancy, usted ore por la iglesia. Y la hermana Nancy va, quizás saca... No debemos hacer eso. Ya debemos decirle al Señor que nos dé un corazón sincero para que nuestras oraciones sean como estar hablando con nuestro Padre. Ya, yo no me imagino a mis hijas todos los días se levanten y me digan, hola papito, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Al otro día, hola papito, ¿cómo estás? ¿Se imaginan? Ya la cuarta vez que la Camila me diga eso, la tomo y la llevo al doctor. Po. Digo, esta niñita algo tiene, no puede ser, esto no es normal. ¿Ya? Lo mismo pasa con el Señor. El Señor no quiere que uno todos los días le esté repitiendo la misma cantaleta. Además que el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Ya sabe. Ahora alguien estará pensando, sí, hermano Rodrigo, pero ¿cómo oro? Entonces, ¿cómo tengo, porque quiero tener tiempo con el Señor? ¿Ya? También lo vamos a ver. Y el Señor nos deja ahí un ejemplo en el Padre Nuestro, ¿ya? De cómo también, que es una oración modelo, de cómo tener una oración modelo para que nosotros también podamos, a través de este modelo que nos dejó nuestro Salvador, orar al Señor. En Lucas 18, del 1 al 8, también nos habla de esta mujer, ya dice que molestaba al rey para que le hiciera justicia. Y varias veces lo molestaba y lo molestaba. Y tanto que insistió, ¿verdad? El rey dijo, ya, le voy a hacer justicia porque en realidad me está sacando de paciencia. Ya lo mismo dice con nosotros, dice, y después habla de que si nosotros, ya, ¿verdad? Siendo malos padres, damos buenas cosas a nuestros hijos, con mayor razón nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que quiero, hermano, que podamos entender es que tenemos un Dios amoroso, que es un Dios de amor. A veces lo han presentado, o algunas otras religiones lo presentan como un Dios tan distante, como un Dios que está arriba en el cielo, que nos está mirando y está esperando que pequemos, está esperando que caigamos para, ¿verdad?, llevar el castigo. ¿Verdad que lo hemos presentado así? Pero el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para mostrarnos a ese Padre amoroso. Jesús dijo, el que me ha visto a mí
ha visto al Padre. Entonces, debemos, hermanos, confiar en que tenemos un Padre amoroso. Y cuando vamos a Él con nuestras oraciones sinceras, ¿verdad? El Señor nos va a atender, el Señor, ¿verdad? Nos va a ayudar y también nos va a enseñar a orar. ¿Ya? Los discípulos también tenían la misma inquietud que tenemos o que tienen muchas personas. ¿Cómo oramos? Algunos motivos de por qué debemos orar. ¿Ya? Primero, mediante la oración tenemos comunión con Dios. Y eso es lo más importante. Tenemos comunión con Dios. Cuando oramos también crecemos espiritualmente. ¿Ya? Dice que nuestro espíritu, a la verdad, dice que está con deseos de buscar del Señor. Pero nuestra carne dice que es débil. Entonces, cuando hacemos morir la carne y oramos, porque si yo creo que pregunto acá qué es lo que más nos cuesta, o si puedo dice hacer una encuesta, qué es lo que más nos cuesta espiritualmente hablando, yo creo que es orar. Yo creo que no nos cuesta tanto leer la Escritura, congregarnos, cantar menos, pues a todos nos gusta cantar, alabar al Señor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la oración, es donde más nos cuesta. Yo creo que es la parte de que más no podemos entregar al Señor. ¿Ya? Entonces, por eso dice que la carne dice que es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto. Entonces, nosotros tenemos que orar para crecer espiritualmente. ¿Ya? Y también aprendemos a depender del Señor. Porque cuando lo tenemos todo, no nos falta nada, no oramos y nos creemos autosuficientes. Entonces la oración también nos hace depender de Dios. ¿Por qué debemos orar? Por todas las cosas, por todo. Hermano, y cuando, no sé, pues me voy a comprar un auto, tengo que orar, pídele dirección al Señor también. Tiene que entender que Dios es nuestro Padre y está preocupado de todas las cosas. Del detalle más pequeño, usted debe orar. Hermano, voy a hacer un trámite, no sé, voy a hacer tal o cual cosa. Ora al Señor, po. Que el Señor le dirija en lo que tiene que hacer. Cuando salga en la mañana, pídele al Señor. Quizás a veces salimos apurados y no tenemos tiempo quizás de estar en secreto orando, pero si va en la micro, donde vaya, vaya orando al Señor. Vaya pidiéndole la dirección al Señor. ¿Ya? También son formas de orar para que el Señor los vaya guiando en su diario caminar. ¿Ya? Sin dejar de lado, ¿ya? Y con esto no quiero decir que hay que dejar de lado la comunión íntima con el Señor. Tiene que tener momentos a solas con el Señor. Ya que no vaya en la micro, que no se vaya distrayendo. No, tiene que tener un momento a solas. Donde usted se encierra en su piececita, en su lugar, donde sabe que nadie lo va a molestar, ¿ya? Y tener una comunión con el Señor. Si le cuesta, aparta de a poquitito. 5 minutitos, 10 minutitos diarios. Y se va a dar cuenta cómo el Señor le va a ir dando cada día más y más tiempo en oración. Y usted no se va a dar cuenta cómo después va a pasar 20, 30 minutos orando al Señor. Pero tenemos que hacerlo. ¿Ya? Imagínense Jesucristo mismo, que era 100% Dios y 100% hombre, también tuvo la necesidad de orar. También tuvo la necesidad de orar. La oración nos ayuda, primero, a tomar buenas decisiones. Hermana Jimena, ¿usted me puede buscar Lucas, capítulo 6, del 12 al 16? Mi hermana Nancy, Santiago 1:5. Por favor, hermana Nancy. Y Hechos 16:25, hermana Andrea. Lucas 11, del 9 al 13, hermana Jimena. Y la hermana Andrea. Lucas 22, 39 al 42. Vamos a ir de a poquitito, yo les voy avisando. Amén, hermana Jimena. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Imagínense, el Señor Jesucristo, antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando. Santiago 1:5, hermana Nancy. No se me vaya todavía. Active su micrófono. Tiene que activar el micrófono, hermana Nancy.
Ahí sí, ¿ya? por favor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Ser fortalecidos también nos ayuda en momentos difíciles. Hechos 16:25, hermana Andrea. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Ellos estaban presos, estaban atados a un cepo, dice la Escritura. Ya, pero en esos momentos difíciles oraban y cantaban al Señor. Para pedir también por nuestras necesidades, hermana Jimena. Lucas 11, del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? Amén. ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. El Señor, hermanos, sabe de qué necesitamos. Y siempre nos va a dar lo mejor, hermanos. Siempre va a dar lo mejor. Siempre nos va a dar lo mejor. Por eso, no es malo que usted busque la voluntad de Dios. ¿Ya? Por ahí escuché que cuando uno ora y al final dice, pero que se haga tu voluntad, está orando sin fe. Pero eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Jesucristo cuando oró, ¿qué dijo? Él le pidió al Padre, pero después le dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. A veces Amén. pensamos, hermano, tenemos ese mal concepto de que el Señor no quiere lo mejor para nosotros. No sé por qué lo pensamos, o por qué alguien lo puede pensar. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Cuando el Señor no nos da algo que le pedimos, es porque nos va a dar algo mejor. Siempre, y tenemos muchos testimonios, muchos testimonios. Ya se me viene a la mente de la hermana Jimena, una vez que estaba buscando trabajo y no encontró y le salió todo mal, pero según ella le salió mal, pero después encontró y se dio cuenta que al año esa empresa había quebrado y después encontró un trabajo mejor. Entonces, siempre, hermanos, el Señor tiene lo mejor para nosotros. Siempre. Yo cuando a mis hijas a veces les quiero dar algún regalo, le ha ido muy bien en el colegio, se sacaron muy buenas notas al fin de año, y le digo, chiquillas, ustedes elijan, no sé, ¿por qué quieren ir a comer, por ejemplo? ¿Qué quieren ir a comer? Yo pensando en algo esplendoroso, que la atiendan prácticamente, la lleven anda las chiquillas, ella dice, no, un McDonald's. Yo te digo, no saben qué pedir a estas niñas. No saben que yo las quiero premiar con algo grande y ellas me piden un McDonald's. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor dice, nosotros no sabemos qué pedir. El Señor nos ama tanto que nos quiere dar lo mejor. Y nosotros pedimos cosas que en realidad muchas veces no nos convienen. Y el Señor tiene cosas mejores para nosotros. Y ahora que el Señor me ha dado la bendición de ser padre, me doy cuenta de este tipo de cosas. Yo digo, pues las chiquillas, las cuestiones que me piden, o vayan a región un juguete de, no sé, de dar juguetería y van y una cuestión chica, súper barata. Yo les digo, bueno, si hubiesen, pues, estarían en mi mente de que les quiero regalar yo, hubiesen pedido algo más grande. Ya se dan cuenta que lo mismo le pasa al Señor con nosotros. Tenemos que descansar en los brazos del Señor, hermano. Descansar. Tiene necesidades, el Señor las va a suplir. Ya, otra forma y otro motivo de por qué también debemos orar es para no entrar en tentación, hermana Andrea. Lucas 22, 39 al 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Amén, ¿verdad? Para no entrar en tentación. Recuerda, hermanos, el Señor no nos tienta. Ya, el Señor no nos tienta. El Señor dice que no es tentado no puede ser tentado ni tienta a nadie. Ya, más adelante también lo vamos a ver. Ya, el Señor no tienta a nadie y nosotros oramos ya también para que no entremos en tentación. Ya, porque obviamente que si usted pasa tiempo en oración
en vez de pasar ese mismo tiempo, no sé, pues viendo tele, jugando, no sé, en el Facebook o lo que sea, obviamente que va a tener un tiempo de que no va a estar siendo tentado, porque el Señor lo va a estar guardando en medio de la oración. Entonces es importante que oremos para no entrar en tentación. ¿Ya? Le dejé una notita ahí que significaba la palabra rezar. ¿Ya? Esta viene del latín recitaré, que significa repetir. ¿Ya? Entonces nosotros no rezamos, nosotros oramos. ¿Ya? Esto consiste, ¿verdad?, en la repetición de ciertos tipos de oraciones que ya han sido establecidas por otras personas. Que no son las palabras nuestras, las palabras que... Eso es un rezo. ¿Ya? Por eso nosotros no rezamos, nosotros oramos. ¿Ya? Porque vamos hablando con nuestro Padre, lo que vamos sintiendo, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? Le abrimos nuestro corazón al Señor cuando oramos. ¿Ya? A veces no nos salen ni las palabras, ¿verdad? Cuando estamos en necesidades grandes, solamente le sollozamos al Señor. ¿Ya? Pero ahí viene el Espíritu Santo, dice la Escritura, e intercede por nosotros. ¿Ya? A través de gemidos indecibles que también pueden ser esos sollozos que uno hace o simplemente cuando uno ora en la presencia del Señor. La oración del Padre Nuestro. Ya esta la vemos ahí en Mateo, capítulo 6, del 9 al 13, ¿verdad? Los primeros discípulos cuando estaban con el Señor, ya, ellos les preguntaron al Señor. Señor, le dijeron, enséñanos a orar. Lucas 11:1, hermana Nancy, por favor. Active su micrófono. Amén. Hermana Nancy, Lucas 1:11, capítulo 11, versículo 1. Tiene que activar el micrófono, acuérdese. Lucas, ¿cuánto? Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. ¿Verdad? Y también la pregunta para nosotros, ¿verdad? Muchos hermanos se preguntan, hermano, ¿cómo puedo orar? Bueno, aquí el Señor nos da una oración modelo, característica importante, y con esto vamos a terminar, del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo. Ya recuerde siempre, le dejé esa fotito que me gustó bastante, Dios es nuestro Padre amoroso. Ya recuerde eso, ya no es un Padre que está esperando, como le digo, dar juicio, no, Él es el Padre de nosotros y es amoroso. La oración se basa en la paternidad de Dios y de su amor. Es importante. Ya como Padre amoroso, Él es accesible a nosotros, a sus hijos. Ya Él está llano a atendernos. A mí me encanta la parábola del hijo pródigo. Ya cuando dice que Él se apartó, pidió los bienes, se los fue a gastar al mundo. Y dice que ya después comía de ahí con los chanchos, estaba cuidando cerdos. Y dice que su padre, él miraba todos los días por la ventana cuando iba a volver su hijo. Y dice que cuando lo vio de lejos venir, dice que el padre fue a buscarlo. Y antes que este hijo abriera su boca para pedir perdón, dice que su padre lo abrazó y lo besó. Y esa palabra que habla ahí que lo besó, esa palabra en griego significa que lo besaba y no lo dejaba y no paraba de besarlo. Lo besaba continuamente, le dio muchos besos, no era uno solo. Es la misma palabra que se usó cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los efesios. La misma palabra, dice que los hermanos de los efesios lo tomaron, no querían que se fuera y que lo besaran. Es la misma palabra, hermano. Dice que el Señor lo tomó, lo besó, Dios Padre lo vistió, le puso ropas limpias. Ya en el Antiguo Testamento nadie llamó Padre a Dios, jamás se le llamaba Padre. Ya nosotros ahora como sus hijos ya podemos llamarlo Padre porque lo enseñó Jesucristo. Padre nuestro, dice, que estás en los cielos. Así nos dirigimos al Señor. Ya, porque ahora ya somos adoptados como sus hijos. Las palabras estas que dice que estás en los cielos nos muestran también la majestad de Dios. Ya, también la reverencia que tenemos que tener. Ya, si bien es cierto, es un Padre cercano, también tenemos que acercarnos a Él con corazón, dice, contrito, humillado y reverentemente.
¿ya? También con reverencia, ¿ya? Y también esta palabra de Padre Nuestro, ya no nos da lugar a que seamos egoístas. ¿Ya? Al decir Padre Nuestro, también nos estamos identificando con nuestros demás hermanos que son parte de esta familia de Dios. ¿Ya? Y solamente en estas primeras frases podemos notar todas estas características, ya que son importantes del Padre Nuestro. Ya vamos a dejar para el próximo domingo, ya vamos a hablar más características de este Padre Nuestro, cuando habla que sea santificado su nombre, venga tu reino. Amén. Lo vamos a dejar para el próximo domingo porque ya van a ser 12:05, 12:10 para empezar los cultos. Amén. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar, aportar algo antes de que vayamos terminando. Ya también durante la clase, y siempre les digo, también pueden levantar la manito, hay unas manitos que se levantan cuando quieran decir algo, preguntar, ya para que no sea tan monótono. Ya también pueden aportar, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Nadie ha levantado su manito, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Amén. Vamos a continuar para el próximo domingo, ya que el Señor nos ayude durante esta semana a buscarle, ya a buscarle en oración. Y les dejo también, les vuelvo a repetir, hermanos, Dios amoroso, es nuestro Padre Celestial. Ya vaya a Él confiadamente, no vaya temeroso, ya no vaya pensando que el Señor está esperando que usted vaya a Él para castigarlo, para reprenderlo. No, el Señor está con sus brazos abiertos esperándonos. Ya Isaías habla de que dice, venid y entremos a cuenta. Ya, si vuestros pecados fueran, ¿verdad?, como la grana, vendrán a ser blancos. ¿Ya? El Señor cuando hace cuentas con nosotros, no es como cuando antiguamente se pedía el lápiz, no sé si todavía se hace en los negocios, y ya después llegaba a fin de mes y uno tenía que ir, ya sáqueme la cuenta, y le sacaban la cuenta, ya me debe tanto y uno tenía que pagar. Esto es algo parecido, pero con la única diferencia, cuando el Señor saca las cuentas, hoy me debe esto, el Señor dice, ¿sabe qué? Ahora no me deben nada. Pero ¿cómo le decimos? No me deben nada. El Señor Jesucristo ya pagó por todo esto, ya pagó, así que tú no me debes nada. De aquí en adelante, borrón, como diríamos aquí en el buen chileno, borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces acerquémonos confiadamente al trono del Señor, al trono de la misericordia. Amén. Vamos a orar para que vayamos despidiéndonos. Incline su rostro. Bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, por hablar a mi vida, Señor. Gracias por ser un Dios de amor, un Padre, Señor, que está preocupado por nosotros, Señor. Gracias por, como Padre amoroso, enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor, a pagar nuestras deudas, Señor, que eran impagables, que merecíamos la muerte, Señor, por nuestros pecados, pero tú, a través de tu Hijo, Señor, has pagado nuestras deudas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos ir a ti confiadamente, Señor, confiadamente para recibir consuelo, recibir ayuda, Señor, de parte tuya, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a confiar en ti, Señor, a buscarte en oración cada día, a poder, Señor, dedicar un tiempo a buscar tu presencia, Señor, a buscar la comunión contigo, Padre amado, a buscar, Señor, ese tiempo, Señor, de estar a solas contigo cada día, Señor. Ayúdenos, Señor, enséñenos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Señor, a través de este Padre nuestro, a nosotros también poder buscarle, Señor, de todo corazón, con los motivos correctos, Señor, porque le amamos, porque usted nos ha amado primero, Señor. Bendiga a mis hermanos, Señor, guárdenos en este día, en esta semana, Señor, si algún hermano está pasando necesidad, está pasando algún problema, Señor, le pedimos que su mano misericordiosa también repose sobre su vida, trayendo paz, trayendo tranquilidad, que podamos entender, Señor, que podamos saber, Señor, que usted tiene cuidado de nosotros, Señor, y que nada pasa, Señor, si no es tu voluntad. Ayúdenos en esta semana, guárdenos, prepare nuestros corazones para el culto de hoy a mediodía, Señor, y para el culto también de la tarde. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Abre su micrófono, despídase para que los demás hermanos lo puedan escuchar. Nos vemos para el próximo domingo. Amén. Dios les bendiga. Hermana Andrea, hermana Amén. Nancy. Bendiciones, Chao. hermana. Bendiciones, hermana Chao, Andrea, hermana hermana Nancy, hermano Chao, chao. Rodrigo. Amén. Nos vemos, que el Señor les Bendiciones. bendiga. Chao, chao. Amén, amén.